33, que la mujer vote y tal, luego los socialistas en el 33, porque luego se unieron todos en el Frente Popular y en el Frente Nacional, pero en el 33 los socialistas también dicen la mujer y tal. Es que la mujer, en un porcentaje altísimo, son los que tienen la religión católica. Bueno, vamos a ver. Y esto no hay que olvidarse tampoco. Vamos a ver, escucha, yo no me olvido. Yo soy de pueblo. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Yo vivo en un pueblo y las campanas de la iglesia tocan todos los días. O sea, yo no me olvido de eso. Y yo no me olvido de muchas cosas que han pasado en mi pueblo y que siguen pasando en torno a la iglesia. Y yo te voy a decir otra cosa más. Que cuando se cortaba la carretera, era el 85% mujeres las que estaban cortando la carretera, yo lo sabe. Y a mí esas mujeres, yo era la presidenta de la asociación de vecinos, y a mí esas mujeres me pidieron una procesión del Cristo al lugar de los depósitos porque Dios tenía... Yo dije, sin problema. Si Dios va a evitar que ponga los depósitos, con la cruz para allá. Te quiero decir, vamos, yo lo que te quiero comentar es que todo tiene un proceso. Y esos procesos son muy lentos. Y cuando a ti, desde muy pequeña, te han inculcado que tienes que ser buena, que tienes que ser hacendosa, que tienes que llegar virgen al matrimonio, y todo eso no se lo han inculcado a la otra parte de la población, nosotras jugamos con desventaja. Y es verdad que fíjate que yo era muy crítica con Clara Campoamor porque efectivamente yo era de las que pensaba que cuando se le dio el voto a la mujer, las mujeres no estaban preparadas porque el voto se lo consultaban a las curas. Y es verdad, pero lo bueno que tiene el tiempo y lo bueno que tenemos las mujeres y los hombres es que evolucionamos, maduramos y reflexionamos. Yo a día de hoy agradezco el esfuerzo que hizo Clara Campoamor porque tuvo que batir el cobre incluso con las propias mujeres que estaban supuestamente a su lado. Por lo tanto, vamos a ir entendiendo las cosas. Y luego otra cosa, por ejemplo, ¿dónde pesa más la religión? En los núcleos rurales pesa más la religión que puede pesar en las grandes ciudades, donde ya hay otra historia. La evolución de la mujer en el núcleo rural ha ido más despacio. Las mayores tasas de analfabetismo están en los núcleos rurales. Yo tengo una compañera que tenía 70 años y ella me reconocía que ella jamás había cantado el Carmen Sol. Yo lo tuve que cantar, soy más joven, es decir, que es como todo. Yo lo que he aprendido es a respetar mucho los procesos de cada uno. Yo sí me declaro en contra de la iglesia, abiertamente. Yo pertenezco a Izquierda Unida y yo he dicho que yo jamás desfilaría en una procesión. Que tengo muy claro que el dinero que va a las procesiones tendría que ir a la gente que se está suicidando porque no tiene que pagar la vivienda. Yo, ¿vale? Pero también sé que hay mucha gente que pertenece a Cáritas o lo que sea, que se merece mi respeto. Es decir, yo evolucioné. Yo lo que quiero es que el resto del mundo evolucione, pero yo no voy a imponer. Yo soy de las que he tenido que dar clase a mujeres musulmanas. Y a hombres, pero sobre todo a mujeres. Las mujeres llegaban a mis clases con el velo puesto, que yo no sabía ni cómo se llamaba. Yo siempre he respetado a las mujeres que han llevado el velo, jamás le he dicho que se quitaran el velo para entrar en mi clase. Ahora, yo no podría ir a un país musulmán porque me matarían, porque a mí me dicen, bájate del avión y ponte el velo y le digo, mira por aquí. Luego sé que no podría ir, porque yo no me pondría el velo en un país musulmán. Luego, hay que saber manejar los contextos y los tiempos y la evolución de la propia sociedad. Muchas chavalas que son musulmanas, cuando han llegado aquí y han estado en los colegios y demás, y sus familias han sido permeables, le han permitido seguir estudiando. Es decir, yo sé que llevamos muchos siglos con esto, estoy consciente, pero yo creo que hay que hacer mucha pedagogía y que no ayuda en los tiempos que corren, no ayuda, porque hay que hacer mucha más pedagogía, ¿vale? Pero yo claro que me indigno cuando a una zagala se le hace una ablación, claro. Yo pertenezco a Amnistía Internacional. Vamos a ver también cada uno en nuestro entorno qué hacemos para intentar ayudar. Porque claro, es fácil a veces contemplar las cosas, pero la parte activa es más complicada. Yo sé que yo no sé hasta qué punto yo podría interferir en una aldea donde yo sé que se hace una ablación, porque para ellos eso es como el símbolo de que la mujer se consolida como mujer. Es decir, ¿cómo se interviene en esas circunstancias? Pues, por ejemplo, si están en España, sabemos que inmediatamente desde el centro de salud se hace la denuncia y no se permite que se haga. ¿Sabes? Además se le quita muchas veces la cría a la familia, directamente. Pero, el peso de la religión es muy importante, pero tanto de la religión cristiana como de la religión musulmana. Es un peso. Marca, el problema es que marca la vida social.
Sí, la monogamia. ¿Vale? Y que las mujeres, sí, pero te lo digo en serio, las mujeres, porque las mujeres llevamos el yugo de la religión marcado a sangre y a fuego. Y bastante tenemos con eso. ¿Sabes? Es decir, que bastante tenemos con eso en el sentido de que yo no le voy a exigir a una mujer que deje de ser cristiana para que sea progresista. Ya no. A lo mejor cuando tenía 19 años sí. Con 46 que tengo, no. Pero en el caso que ha dicho usted de Cáritas, por ejemplo, yo siempre expongo que los individuos siempre fortalecieron a las instituciones, siempre. Y las instituciones siempre se aprovecharon de los individuos, siempre, siempre. Por esto, cuando yo hablo de Cáritas, hablo de individuos, no hablo de instituciones. Porque cada uno está para lo que está. Pero el individuo sí va con el corazón de ayudar de verdad. Sí. Pero es la institución la que a mí no me convence. Ninguna. Claro, sí, Ninguna. Eso es. Bueno, yo con eso estoy de acuerdo. Pero también es verdad que esas instituciones están ahí. Y que son las que más subvención se llevan. Había una ley en el 45 donde en el caso de que una mujer se acostara con un hombre, el marido podía matar a la mujer y no había ningún problema. Claro. Bueno, hoy no creo. Vamos. Mira, esa ley, antiguamente, hasta el año, llevamos muy poco de evolución realmente. Es decir, se podía repudiar a una mujer por demostrar la infidelidad, ¿vale? Pero es que el hombre ni siquiera tenía que demostrar la infidelidad de la mujer, aunque supusiera que su mujer era infiel, la podría repudiar, ¿vale? Eso todavía pasa. Y pasa, por ejemplo, yo hace poco, nosotros estamos en un tema de las campañas de las lapidaciones, que a lo mejor le he mandado yo a alguna de vosotras, porque se están lapidando mujeres. O sea, que yo soy consciente de la realidad que hay en el mundo con las mujeres. Pero yo, ¿dónde estoy ahora? Yo ahora estoy en Alhama. Entonces, en Alhama, las mujeres, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, están pendientes de un desahucio? ¿Cuántas mujeres no cobran una prestación por desempleo que les ayude a darle de comer a sus hijos? ¿Cuántas mujeres están en una situación de violencia que ni siquiera conocemos? Es decir, yo soy de las que digo que hay que trabajar en lo local para después trabajar en lo macro, por así decirlo. Si no hablo en mi comunidad, ¿cómo voy a hablar de otra? Y cuando ya pasamos a niveles superiores, por ejemplo, cuando ya está en un área federal, donde ya trabaja lo internacional, como cuando nos fuimos a Bruselas, claro que hacemos cosas. El problema es que, claro, cambiar el mundo, pues eso es lo que yo os propongo. ¿Cómo lo cambiamos? Pero ¿cómo lo cambiamos? Para que seamos personas iguales en derechos. Todos y todas. Porque también hay una cosa, yo por ejemplo en el artículo de opinión de hoy hablaba también de las mujeres inmigrantes. Las mujeres inmigrantes, bueno, también a los hombres inmigrantes, los dejan ya sin asistencia sanitaria. ¿Qué pasa con las mujeres que tenemos, por ejemplo, portadoras del VIH, que son africanas y son más del 80% de mujeres? Esas mujeres no se les va a dar el tratamiento. Esas mujeres están condenadas a muerte en un año. 10 años. ¿Qué pasa ahora mismo con toda la red de prostitución que se está abriendo? Que son mujeres amas de casa. Son mujeres normales y corrientes que están haciendo servicios para sacarse 50 euros para ir a comprar en Mercadona. Eso está pasando aquí. Habría que saber también cuál es la realidad de la prostitución, que yo todavía no lo sé. ¿La realidad? Sí, la verdadera realidad de la prostitución. Pero eso me lo tienen que contar los que están arriba, que todavía no me lo han contado. ¿Los que manejan el condado? Mira, yo estando hace 3 años en Barcelona, yo estaba en un sitio, había una menor de edad prostituyéndose, yo una menor de escuela, y hay una menor allí africana que se está prostituyendo y es menor de edad. Al día siguiente y a los 2 días estaba esa chica y todo. Entonces a mí que no me cuenten películas. Sí, no, claro. No me cuenten películas. Pero sí que eso sigue igual. Y por eso lo digo, no igual, ahora es peor. No igual, ahora es peor. Porque fíjate, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto, con las redadas que hace en Cartagena, la prostitución se divide por zonas, ¿vale? Pues la zona como de prostitución más alta, esa no se toca. Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado con mujeres que han ejercido la prostitución y son inmigrantes? Porque las cogen y se las llevan a los centros de internamiento, pero directamente, al centro de internamiento que tenemos aquí. Muchas de ellas, sobre todo las de los países del este, lo pasan fatal de sacarme de aquí, pero no por nada, sino porque tienen a la familia amenazada. Pero claro, es
un maltrato a esas mujeres, porque al final, por lo que hablamos, por la religión, por miles de cosas, la culpable sigue siendo ella. Porque no coge al tío. ¿Por qué no coge al cliente? Porque siempre se No, porque nosotros llevamos ya un montón de tiempo. Hombre, en vez de criminalizar a la prostituta, criminalizar al putero. Yo digo que eso es acabar con la prostitución. El problema es que cuando tú vas a por la prostitución te encuentras con jueces, abogados, los más altos cargos de la policía, de la Guardia Civil, de la justicia y todo. Ese es el problema. Ese es el problema, que los macarrillas están, son custodiados por toda esta gente. ¿Por qué? Porque la sociedad, esta sociedad hipócrita, porque esto ha pasado en toda la historia, necesitan de esas chicas, que es la prostitución alta, luego las pobres chicas, las otras que se prostituyen por la maldita droga, que es otra historia, también. Pues esto es todo una trampa y una mentira tremenda, pero tremenda. Estoy de acuerdo en que eso es una mentira, ¿vale? No estoy tanto de acuerdo en que sea una mentira, porque al final hay personas y mujeres concretamente que están viviendo una realidad muy cruel. No digo la mentira de la mujer. Sí, te entiendo. Al sistema. Efectivamente, del sistema. De los que apoyan el sistema. Sí, del sistema. En eso sí estoy de acuerdo. Pero justamente para romper ese sistema, al final, pues tenemos que ir denunciando y asegurando al mismo tiempo el que esas mujeres pues tengan toda una red que no existe. Que no existe porque todo está corrupto. Falta política social. Hombre, eso falta, pues ya ves. Con una política social acabo yo con la prostitución en la ciudad que me diga en un año. Una política social, pero bueno, una política social. Mira, yo te puedo decir que no ha habido en Murcia no hay una buena política social desde hace muchos años. No, ni en Barcelona, ni en Madrid. Yo te puedo decir que yo trabajé con prostitución hace casi 25 años. Échale. Y hace 25 años yo viví justamente la prostitución más dura, porque era la prostitución que era por adicción a drogas y empezaba a surgir el tema del SIDA, ¿vale? Entonces, había dos espacios, el espacio de las mujeres que las prostituían, porque al final nadie se quiere prostituir, sino que obligan un poco entre comillas, del alto standing de Murcia, que había mucho, y estaban entonces todas en el Carmen, en la Blanca. Yo recuerdo que nosotros íbamos a repartir preservativos. ¿Ves tú? Y que si alguien tenía un problema ya de VIH, que nos lo dijera para intentar buscarle el hospital, de referencia, los tratamientos, toda la historia. Solo ese paso. No te puedes imaginar todo lo que costó. De amenazas, bueno, horrible, horrible, no te puedes imaginar. Y lo que pasa es que tuvimos suerte en aquellos años, que eran duros, pero tuvimos suerte de tener también una red de macarrillas muy guay, porque un poco nos protegían. Es decir, los mismos chulos de ellas, que al principio, poco menos que nos querían matar, al final eran los que nos protegían de otros más. O sea que es un mundo muy complicado, es un mundo que tiene muchas ramificaciones muy difíciles. Es un mundo oculto, ¿vale? Es un mundo oculto. Es un mundo de muy difícil acceso, tanto en los pequeños como en los altos vuelos, por así decirlo. Y yo entiendo que hay tantas cosas que erradicar con políticas sociales, es decir, la prostitución, la pobreza. La cumbre de Lisboa, objetivo para el 2015, erradicar más del 40% de la pobreza en el mundo. Si en la región de Murcia tenemos el porcentaje más alto de pobreza ahora mismo, tenemos el 31%, más alto que en el resto del Estado. Políticas sociales, sí, pero hay algo más que las políticas sociales. Hay que darle un vuelco a todo el modelo productivo y a todo el modelo económico y a todo el modelo social que se está poniendo. Y eso implica, sinceramente, ahora mismo, un cambio de gobierno y que además el gobierno que entre, fíjate bien el marrón que se tiene que comer, si entra un gobierno progresista, ¿vale? Porque ¿cómo arreglas tú todo el desaguisado que está montado? Y como tú bien dices, desde el sistema, ¿cómo rompes todo el sistema para intentar reequilibrar todo lo que se ha hecho? Difícil. Una política social consistente y mucho profesional, que es lo que falta. Y mucho profesional, que es lo que falta. Pero una política social consistente. Hombre, yo soy trabajadora social. A rajatabla. Es que me estás diciendo si yo soy trabajadora social. Aunque me veas que soy
responsable de la mujer, yo soy trabajadora social. Con el corazón en la mano. Que eso lo invito, tenía que haber dicho con el yo. corazón en la mano. Que tu profesión se Con el supone corazón en la que... mano. Ponte el corazón en la mano y dime ahora porque es que yo conozco el tema. Que yo me ponga el corazón Porque en yo, la mano en el sí, porque yo corazón. también he trabajado en O todo. sea, que me va a aportar como que hacer una promesa. ¿Cuántas? Dime un porcentaje de asistentes sociales que verdaderamente sean unas auténticas profesionales. Dímelo y olvídate del corporativismo porque por desgracia en vuestra profesión hay mucho. Porque por desgracia en vuestra profesión hay mucho corporativismo y mucho amiguismo y mucho enchufismo. No, lo digo de verdad. Acabas de dar con una trabajadora social, creo que un poco rara, ¿eh? No, pero por eso quiero que me digas con el corazón en la mano cuánta gente, el porcentaje de gente válida que hay en los servicios sociales. Ahora mismo, Porque yo te puedo hablar de España, de toda España, y tú igual me hablas solamente de aquí. Yo de aquí te puedo decir que creo que un 10%. ¿Un 10%? ¿Un 10% qué? Un 10%. ¿Que vale la pena? Ah, que vale la pena un 10%. Ah, perfecto, ¿ves? Ah, perfecto. Muy bien, perfecto. Pues ya está, pues ahí está lo que yo pienso. Vamos a una cosa, es que creo que no me conoces. Lo que yo pienso. Vamos a ver, escúchame. Lo que yo pienso. Yo te he dicho que soy trabajadora social. Yo me formé en la escuela de Granada. Entonces, yo creo que efectivamente ahora y con lo que pasó en Cartagena hace poquísimo, en Cartagena se suicidó un hombre porque estaba desahuciado desde hace un año, no encontraba empleo y se mató, ¿vale? En el periódico lo que sale es que fue a servicios sociales a pedir una ayuda y le dijeron que estaba como la mitad como casi todos los españoles, ¿vale? Yo no soy nada corporativista ni defiendo a ninguna trabajadora social. Vale, me lo has demostrado. Entonces, me lo has demostrado. yo llamé por teléfono. ¿Qué coño ha pasado con esto? En el sentido de que estando dentro de donde estamos, de la política, tenemos cierta facilidad para coger un teléfono, pero ya como amiga. Llamé a un amigo mío y le dije, ¿esto cómo ha pasado? Y me dijo, los expedientes de renta básica, pujante de una rueda de prensa al día siguiente, no tardan 3 meses, tardan 7 meses. Es decir, y primero, renta básica, aquí en Murcia no existe. Hay un ingreso mínimo de excepción, no se hace una renta básica real y eso es una miseria. Porque con 400 euros no puede vivir una familia. Mentira, mentira. Ni plan de acompañamiento ni leche, ¿vale? No me disfraces nada. Acto seguido llamé al colegio de trabajadores sociales, ayer salieron. Y le dije, o salí o salgo yo. Y han salido, salieron allá en prensa denunciando la situación, porque yo lo que le dije es, si seguís callados los trabajadores sociales de esta región, sois cómplices de todas las situaciones que pasan. Y llamé a la Escuela de Trabajo Social, a Enrique Pastor. Enrique, soy la Vicky. Vicky, ¿qué pasa? Digo, pues que salga. Digo, tú tienes los futuros trabajadores sociales, mira lo que hay. A ver cómo lo forman. O sea, que uno cuando se compromete con algo, lo que pasa es que al final estamos tan comprometidas que yo creo que a mí me dará un jamacuco y me moriré por la calle y es posible que en vez de cogerme me pisen. ¿Entiendes? Es decir, porque lo que no se puede tampoco es cubrir tantos frentes, porque al final es que no tenemos ni vida ni somos eficaces. Hay que parcelar muy bien a qué cosas queremos hacer y también a qué nos queremos dedicar. Yo ya te he dicho que soy trabajadora social. Yo llevé política social en la primera vez cuando entró Pujante, yo llevé un poco de política social. Luego me pasaron a 2 áreas. Yo llevo mujer y medio ambiente. Y sigo siendo trabajadora social. Además, yo te voy a decir una cosa, con el corazón también en la mano o en la boca, donde tú quieras. Yo creo que estando en política se hace el mejor trabajo social del mundo. El macro, como decimos nosotros. El micro es el que hace programas de atención. El trabajo social en política es cambiar la estructura social. Desde las movilizaciones de la ciudadanía, no porque tú quieras. Ese es el más complicado. Y yo estoy en política por eso. Yo no estoy en política para cobrar sobres blancos o marrones. Yo estoy en política porque me creo que se pueden cambiar las cosas y porque tengo una formación política que me lo permite y que presenta alternativas, y yo me las creo. Y yo confío en los concejales. Victoria, es que quiero comentar una cosa. Es que cuando yo quiero sacar una lanza por las trabajadoras sociales. Yo también. Pero es que cuando se habla mal, las trabajadoras sociales. Somos mujeres. Bueno, ¿por qué? Esa es otra de las cosas. ¿Por qué esa parcela es solo de mujeres? De ahí más hombres, Sí, pero... No, pero el porcentaje es de mujeres. Es mujeres. El 85% son mujeres. Pero por vamos eso a ver. digo asistentes sociales. Vamos a ver. Pero es por lo mismo que estaba diciendo. Volvemos aquí. ¿Qué profesiones por rol y por
la cría va a limpiar para que se y seguimos reproduciendo los roles de cuidado. Por suerte ya hay mujeres ingenieras, ¿vale? Y ya hay mujeres matemáticas, o sea, ya es verdad que hay muchas más. Pero fíjate que hasta las mujeres que tienen mayor cualificación profesional, luego nunca terminamos el ciclo porque entramos en la fase esa de la maternidad y todo el rollo y tampoco estamos. Y en política, ¿quieres que te hable también en política con el corazón en la mano? Venga. Vamos a ver, ¿por qué en política los tíos pueden ser siempre cabeza de lista porque son los más listos aunque son unos copencos? Que son unos copencos de la mayoría. Ah, pues los tenemos cabeza de lista un tío. Ah, qué guay. No, a mí no. Elecciones anteriores. 5 circunscripciones. Una sola mujer. ¿Qué era yo? Una sola mujer. ¿Por qué? ¿Qué área llevamos las mujeres en Izquierda Unida? Quitado yo que llevo medio ambiente. ¿Por qué hipócritamente se eligen mujeres? La cuestión es decir, hay que elegir personas. Y si la mayoría son mujeres, pues son mujeres. Sí. Si son hombres, pues son hombres. Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿Sabes qué pasa? Que no somos mayoría mujeres. Y te digo por qué. Pero que eso es igual. No. Que sea mayoría. No llegamos. No llegamos. Vamos a ver, la gente preparada es la que tiene que entrar. No. ¿Qué importa si es mujer o sea hombre? Hombre, pues mira, te lo voy a decir lo que importa. Importa. Para mí no. Ah, claro. Para ti no. Pero yo, por ejemplo, mira lo que me importa. A mí me importa que yo no puedo rendir al mismo nivel que mi compañero.